Bienvenidos, comenzamos un nuevo episodio de Pymes en Auge. Ya saben que buscamos, a través del testimonio personal, de las vivencias de nuestros autónomos y nuestras pymes, mostrarles ejemplos de empresas en crecimiento, fomentar también la mentalidad empresarial. En este tercer episodio vamos a hablar de mentalidad empresarial y también de escalabilidad. Y para ello hemos buscado dos protagonistas de excepción que paso a presentarles. Hablamos de BMC Agrícola. Es una empresa especializada en la fabricación y distribución de abonadoras y componentes desde el año 1995. En estos momentos, una microempresa de hasta 10 empleados, fundada en 1995. Con nosotros presente su gerente, la CEO de la empresa, Marta Bes. Muy buenas. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un placer y espero, pues compartir todas mis experiencias profesionales con vosotros. Junto a nosotras, Luis del Corral. Él es el presidente de Confecciones Oroel, cumple 45 años y además hemos de contarles que es Premio Cepime Nacional desde hace tan solo un añito. Como bien saben y les contamos, el núcleo central de su trabajo, sobre todo, es la fabricación, comercialización y el alquiler también del vestuario de protección individual para, además, incluir en todos los procesos textiles la economía circular. Luis del Corral, Confecciones Oroel, muy buenas. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer para mí, que ya soy una persona mayor, el participar en un evento tan importante. Es transmitir el conocimiento de un anciano empresario a la gente joven que empieza ahora o que quiere empezar. Fíjese, este podcast se titula Pymes en Auge y hemos buscado testimonios para que también puedan hacernos llegar sus experiencias y tenemos que empezar por el principio. Luis, me gustaría remontarme 45 años atrás y que sea capaz de transmitirnos cuál es el momento en el que a Luis se le pasa una idea por la cabeza y 45 años después lo está contando en este podcast. Bueno, a ver, lo recuerdo como si fuera el primer día. Lo primero porque tenía 27 años, era un inconsciente, y lo digo sinceramente. Entonces no se hacía como ahora, que cualquier empresa hay que hacer un estudio de mercado, ver fondo de rentabilidad. No, yo me conformaba con facturar 12 millones de pesetas. O sea, fijaros qué poquita cantidad, ¿no? Era una miseria, son aproximadamente como, no sé, en euros, 72.000 euros, era nada. Tenía a mi mujer, que era maestra, hablé con ella sobre el proyecto. ¿Y cuándo empieza el proyecto? Pues el proyecto empieza cuando en el año anterior, en el año 1979, en el mes de septiembre, anuncian en televisión española la venida de la General Motors. Como yo he sido siempre muy osado, atrevido, inconsciente, no sé, de alguna manera, adjetivemos como queramos, yo pienso que no hay nadie en Zaragoza que sea capaz de darle ese servicio de ropa de trabajo a la General Motors. Y a partir de ahí, hablo con mi mujer, le explico, me despido de la empresa que estaba trabajando, que era también de confección, y empecé a trabajar en esto. Realmente conseguí el primer pedido. Mi primer cliente fue lo que yo es Iberdrola, en aquel momento Iberduero, y el segundo fue General Motors. O sea, a finales del año 80 fue cuando me pasaron el primer pedido para el edificio 81 que estaba en aquel momento haciéndose en General Motors. Y ese fue el núcleo principal. Tengo que decir que me ha ido bien. La empresa ha crecido muchísimo, pero ha crecido no solo por mí. Es decir, hay mucha gente que ha estado alrededor, con mucho conocimiento, con mucho talento, que creo que es la base fundamental de lo que es la empresa. En este momento, más de 100 trabajadores. Sí, a ver, nosotros en La Muela, que es donde estamos ubicados, ¿sí? Tenemos, ahora, en este momento tenemos 49, pero terminaremos el año más o menos como con 65 aquí. Y luego en Tánger tenemos 160, 170 personas. Es que allí el número de trabajadores fluctúa un poco porque hay días que va gente, otros días que no va. Bueno, es un mundo distinto, ¿no? Sí. Pero más o menos nunca nos baja de 150 personas la gente que tenemos. Allí solamente lo que tenemos es situación de costura, o sea, lo que hay es el cosido. Teníamos todo el proceso allí y ahora hemos revertido parte a España con incorporación en España de un número de trabajadores. O sea, que generamos valor aquí.
pues ahí tenemos ese valor PYME, y del valor PYME nos vamos también a conocer la experiencia, en este caso, de un valor micropyme. Y fíjate, Marta, yo querría saber un poco, ¿no? Que ese inicio en el que Marta Bes continúa también esa labor, y si puedes también, bueno, de alguna manera que nos expliques un poquito, ¿no? Porque decíamos que surge en el año 95, yo entiendo que también ahí habrá un emprendedor detrás, y qué mejor ejemplo que además tú sigas su estela, ¿no? Sí, pues a ver, esto es BMC, es eso, ¿no? Una empresa pequeñita, muy pequeñita. Actualmente estamos 8 trabajadores y, como bien has dicho, pues la empresa la crea mi padre en el año 95. Yo la verdad es que bueno, pues hice la carrera de química, soy licenciada en química técnica. Durante el tiempo que estaba estudiando la carrera, pues sabía que no me veía trabajando como química, porque no me veía ni en un laboratorio ni en una planta química, sino que lo que me gustaba era el contacto con las personas, era más comercial, sabía idiomas. Entonces, después de lo que es la carrera, hice un máster en comercio internacional, y el proyecto de este máster lo hice de la empresa de mi padre. Entonces, fue ahí la primera vinculación que yo tuve a nivel un poquito más de conocer lo que es el producto, ¿no? Por medio de este proyecto del máster. A partir de ahí empecé a vender, o sea, gracias a ese proyecto pues empecé a exportar y empecé a vender las máquinas que mi padre fabricaba en el extranjero. Entonces, fue un poquito mis comienzos. BMC, a partir de ahí, siempre fue un poco a fabricar lo que yo estaba vendiendo, claro, en otros países. Es extraño porque normalmente las empresas empiezan haciéndose a lo mejor más fuerte en su mercado nacional para luego empezar a vender fuera. En este caso fue al revés. De hecho, uno de los objetivos que me he marcado, que he tenido en este último tiempo, es fortalecernos y tener más presencia a nivel nacional, porque el 70% de lo que fabricamos es exportación. Se nos conocen más en algunos mercados, como puede ser en según qué zonas en Estados Unidos, en Australia, que nuestro propio país, en lo que es España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hubo un momento en mi vida, ¿no?, en el que yo me encontré como con 2 caminos muy diferenciados, porque a lo largo de mi trayectoria como estudiante, mientras hacía el máster y un tiempo después también, pues yo trabajaba como profesora de alemán comercial y empresarial, daba clases en distintas empresas y trabajaba en un colegio. Todo esto lo compaginaba con esa ayuda a mi padre, que realmente lo hacía por eso, por ayudarle a que vendiera, y entonces empezamos a vender, o lo que digo, ¿no?, empezamos a crecer en distintos mercados. Hubo un momento en el que yo tuve que plantearme 2 maneras de vivir. Cuál era la que más me gustaba y cómo quería vivir, ¿no? Tenía encima de la mesa pues una estabilidad, un sueldo muy bien remunerado como profesora, una tranquilidad absoluta, porque además eso pues creo que lo hacía muy bien, estaba muy bien considerada, y trabajar mis horas y llegar a mi casa con 0 problemas, con ninguna preocupación. Y en el otro camino pues tenía la empresa en un momento en el que además había problemas, más complicaciones. Desde luego ya no es que tuviera un sueldo parecido o no, sino que tirarme en ese momento por ese camino, tenía que poner yo dinero para llegar a hacer los proyectos, bueno, lo que supone un emprendedor, ¿no?, y asumir una serie de riesgos. Y la verdad es que, bueno, pues lo tuve claro en ese momento. Creo que es una manera de ser o de querer vivir. Realmente yo preferí pues seguir en ese momento pues esa idea de mi padre, o ese negocio que mi padre había empezado. Sí que hoy, cuando miro atrás, pienso que si no hubiera sido, mi padre fue el que me abrió las puertas a este sector, ¿no?, de la maquinaria agrícola, pero si no, me hubiera montado yo mi negocio de otro negocio en otro sector. Pero el mundo de la empresa, el tener un sueño por el que pelear, por el que realmente no trabajar tus 8 horas porque realmente te llevas el trabajo, ¿verdad, Luis?, a tu casa 24 horas, pero tiene su parte negativa seguramente, pero los beneficios y la satisfacción personal cuando realmente consigues los objetivos que te marcas, creo que en ese momento
fue lo que me hizo decidirme por ese camino, y a día de hoy, Nuria, te puedo decir que estoy feliz de haber cogido ese camino. Qué Eso maravilla, es un poquito... qué maravilla. No, quiero continuar con este mensaje, o al menos con esta estela, porque yo creo que puede haber muchos jóvenes, o no tan jóvenes, que tengan la idea de emprender, igual no se atrevan, o que, bueno, pues se planteen en el mapa, ¿no? Y prefieran la opción de estar más tranquilos, o se les pase por la mente, ¿no? Y yo creo que al final, no sé si vosotros lo tenéis también así, me lo contáis ahora, pero todo se resume en una palabra, que es la palabra compromiso. Luis. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, vamos, quiero decir, el empresario no monta la empresa fundamentalmente para ganar dinero. Hay un factor importantísimo que es el ego. Pero para ser empresario, el empresario nace. Exactamente. O sea, el empresario no se hace en las escuelas de negocio. No se hace, no. nace. El empresario es un conjunto de muchas cosas. O sea, tiene que tener las ideas muy claras. O sea, tiene que haber mucha intuición, tiene que haber conocimiento, pero eso no se aprende, con eso se nace. En la entrada a Salamanca hay una frase que dice que lo que la naturaleza no te da, Salamanca no lo aporta. Y es que eso es una realidad. O sea, cuando monté la empresa no estaban los ESADES, los ICADES, todos estos, y luego pues me he relacionado y tengo en la organización, pues como te pasa a ti, has hecho un máster, has hecho un posgrado, tal, y efectivamente es gente buenísima. Pero si no es empresario, no es empresario. O sea, conoce la mecánica, tiene las herramientas y además es buenísimo. O sea, que no estoy diciendo que o sea, un empresario emprendedor con ese conocimiento llega lejísimo y llegarán lejísimos. Pero si no tienes empresario, si no tienes esa capacidad de sacrificio, si no tienes esa capacidad de ser el mejor en tu producto, si no tienes esa capacidad del orgullo de saber que no solamente estás vendiendo un producto, estás generando cadena de valor importante, estás generando en un número de mano de obra que come de la empresa, no que come de nosotros, de los empresarios, que come de la empresa. La empresa es un ente, la empresa es, pues yo soy el fundador, pero la empresa tiene su vida propia y tiene su historia, como os pasará a vosotros, me imagino, tiene una historia y una vida. Y esa gente, esos 8, 10, 12, 15 trabajadores directos, más todos los indirectos que hay alrededor, que tal vez nosotros como pymes no lo consideramos, lo consideran mucho más las empresas tractoras, que cuando vienen dicen, montamos 16.000 personas, y luego dices, oye, ¿dónde están los 16.000? Yo que los he visto digo, ¿dónde tengo a los 16.000? No, que son 6.000, hay 10.000 que han desaparecido. No han desaparecido, son mano de obra indirecta. Entonces, esa generación de riqueza, esa generación de valor, esa escrupulosidad, con eso se nace. O sea, eso es la empresa. Y con esta misma, con este resumen de empresa tan fantástico que has hecho, yo creo además, y en esto, Marta, porque a los dos os une una palabra que es la palabra exportación. Os une a los dos. Para eso también hay que tener unas aptitudes, quiero decir. Pues el mundo es amplio, hay cantidad de idiomas, hay cantidad de maneras de entenderse, las culturas son distintas, quiero decir, requiere también unos mínimos. Y yo me gustaría que se llegase a lanzar un mensaje para aquellas pymes aragonesas que pueden estar en ese proceso, que quieran crecer, que quieran ser una pyme en auge y que estén planteándose la opción de exportar, ¿no? Porque pues muchas veces, puede ser un objetivo, puede ser un reto, pero también puede parecer algo complicado, ¿no? Y vosotros sois los dos ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué mensaje dejamos, Marta, para aquellos que quieran exportar, que quieran dar un paso más? Porque yo creo que Aragón, además, es territorio pyme y es territorio o ejemplo de empresas que deben de exportar también para crecer, ¿no? ¿Qué mensaje le dejamos? ¿Cuál es el consejo que tú podrías aportar aquí en tu experiencia? A ver, pues yo pienso que hay muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de querer crecer, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es a través de la exportación. Además, no solamente para crecer, sino también para diversificar mercados, siempre dan una seguridad de que en caso de que uno de ellos
bien sea el mercado nacional o cualquiera de ellos, sufra un problema o tengas cualquier, pues ahora en los tiempos en los que estamos y después de todo lo que hemos vivido de pandemias, de guerras, de situaciones, pues no echar todos los huevos en la misma cesta, sino el tenerlos diversificados, cuanto más mejor. Eso da mucha seguridad y permite, pues eso, crecer. Mi experiencia, pues ha sido trabajar en ir a ferias, algo que no he hecho y que si hoy miro atrás sí que haría, sería apoyarme seguramente en instituciones como por ejemplo puedan ser Aragón Exterior, el ICES. Yo siempre todo lo que he hecho, lo he hecho de manera totalmente autónoma. Yo me he cogido, he dicho, pues esta feria, he analizado uno por uno las empresas que iban a esa feria, me he ido yo sola con mi maleta y he ido y me he presentado a mí, he presentado la empresa que tenía detrás y el producto, decíamos. Así es como he empezado a exportar en los distintos países, ¿no? No, ahora mismo sí que pienso que me apoyaría más en esa serie de instituciones que al final son especialistas que pueden apoyar mucho, pues eso, a la pyme o a la micropyme. Pienso que he tenido suerte, he sabido hacer las cosas también, porque aparte de la suerte hay que saber hacerlo, pero eso, el ir de la mano de alguien que conoce los mercados y conoce el sector, pues siempre es un consejo que yo no he hecho, pero que doy para todas aquellas empresas que a lo mejor se puedan estar planteando dar ese paso hacia la exportación, que sin ninguna duda creo que es lo más positivo que puede haber para ayudar al crecimiento. ¿En tu caso, Luis? A ver, en nuestro caso, cuando monté la empresa no teníamos un espíritu exportador porque el mercado nacional se lo comía todo. O sea, no había ningún problema, todo, bueno, había problemas, como lógicamente siempre hay problemas, ¿no? Porque competencia hay siempre. Pero no era un problema grave, era más bien al revés, era importar era mucho más complicado en España en el año 80 que exportar. Si exportabas te daban hasta un rappel, la administración te subvencionaba con algo. Nosotros empezamos a exportar en el año 92. Una crisis galopante, un dinero al 18,5%. Fue, bueno, o sea, allí es donde hay que demostrar que eres empresario, que es hipotecando todas tus, o sea, todo lo que tú tienes, todos tus posibles, para que te den un préstamo, para que puedas hacer frente, para poder, porque cuando una empresa gana poco, pero cuando pierde, normalmente pierde mucho. Normalmente. Y claro, los que venimos de una economía, que yo empecé con las manos limpias, me imagino que más o menos como le podría pasar a tu padre, empezar con el sueldo de la familia, con tal, ver esa economía doméstica y cuando tienes algo ganado, llegar y decir, no, es que ahora lo tengo que poner todo al servicio de que la empresa continúe. Y como muy bien has dicho, yo dije, los huevos en la misma cesta no se pueden tener, hay que poner diferentes ponedores. Entonces empezamos pues, a salir al mercado. Mercado difícil, duro, porque además nosotros, y hablo de nuestro sector, es un mercado que en aquel momento era Asia, concretamente China, la principal, o sea, yo pasé personalmente de vender pantalones de trabajo a 1.000 pesetas, que eran 6 euros, sí, a que el cliente, normalmente la automoción te decía, no, por más de 3,5 euros no te los compro. Eran pesetas entonces. Por más de 450 o 500 pesetas no te los compro. Con lo cual, para nosotros fue un cambio total. Y ya fue el mercado de fuera, muy difícil de entrar, el que nos hizo cambiar. ¿Cuándo realmente hemos empezado a exportar? Y digo, empezado, una cosa es tener la intención y otra cosa es comenzar. Nosotros, como todos sabemos, en el año 95 entró la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que era una directiva europea a nivel global. Entre ellas hablan de los equipos de protección individual y dentro de los equipos de protección individual se habla del vestuario de protección. Y a partir de ese momento, que ya en Europa tenemos normas comunes, empezamos a exportar ya a países. Es más, nosotros en Francia entramos a través de una sociedad que hicimos con unos franceses pues para meter nuestro producto, que no era fácil. Y además con climatologías diferentes, con lo cual en el norte se lleva un gramaje de 400 gramos y en España de 220 porque estamos a 38 grados, con lo cual era mucho más complicado, pero aún así pensábamos que será una salida importante y lo hicimos.
Pero cuando ya nos especializamos en productos como el tema de protección contra el fuego, fundamentalmente en bomberos forestales, incendios hay en todo el mundo. Yo cuando antes hablabas de Australia, pues nosotros vendemos en Australia, vendemos en Sudáfrica, vendemos en Europa, pero donde más vendemos es en Chile. Bueno, donde más, no, perdón, donde más vendemos es en España, ¿no? Pero el segundo país que más facturación tenemos de bombero forestal es en Chile, porque su masa forestal la tienen que conservar porque su materia prima es la celulosa y son los árboles. Es el segundo exportador en el mundo de celulosa. Entonces, ¿qué nos genera? Pues nos genera facturar en Chile 1,5 millones de euros. De hecho, que hasta ahora lo hacíamos a través de un distribuidor y este año ya hemos montado una empresa nosotros en Chile. De tal manera que se diversifica el negocio, que es lo que decía Marta. Es el riesgo, son muchos factores. Y una cuestión más, y es para los dos, puede contestar el que quiera o incluso los dos. Las empresas que se han adaptado a lo que marca la exportación, ¿no? Porque al final usted decía, o tú decías, nos hemos adaptado, ¿no? Ha sido el mercado. ¿Ya están también más adaptadas al proceso de la digitalización de las pymes? Claro, a mí ahí me gustaría comentar, por ejemplo, en el caso de BMC, ¿no? Nosotros nos encontramos en un proceso muy importante de digitalización a todos los niveles, al nivel productivo, a nivel administrativo. Ahora, por ejemplo, estamos en proyectos muy importantes, bueno, muy importantes para nosotros, que estamos incorporando la inteligencia artificial para lo que son los procesos de previsión de la demanda, para, digamos, automatizar todo lo que es el proceso de compra, ¿no? A su vez también estamos apostando por lo que es la digitalización de nuestro propio producto, la introducción de las nuevas tecnologías. Sí que me parece importante cuando decías qué consejos les darías para exportar o simplemente para crecer, ¿no? La empresa. Nosotros como micropyme que somos, el introducir la tecnología a nuestro producto es muy complicado, porque no es que digas es que esta tecnología la compro y la pongo, no, nos tienen que hacer desarrollos tecnológicos para nuestras máquinas, necesitamos hacer muchas pruebas en campo a prueba de fallo y error. Entonces, para una pequeña pyme como somos nosotros, es realmente un esfuerzo muy grande. No me lo estaban pidiendo mis clientes, realmente mis clientes o en el mercado que yo estaba, no estaba perdiendo ventas por no tener esa tecnología, pero sí que creo importante, si quieres crecer en la empresa, tener eso, una visión de futuro y saber dónde quieres estar, dónde estás, pero tener muy claro dónde quieres estar. Y para estar en donde quieras estar en el futuro, seguramente requiere hacer esos esfuerzos como ahora mismo estamos haciendo para introducir toda esa tecnología, para posicionarnos en el mercado y poder crecer, que ya estamos creciendo, abriéndonos a nuevos clientes mucho más profesionales que buscan eso, pues una rentabilidad mucho más grande de lo que puedan ser las máquinas gracias a estas nuevas tecnologías. Entonces, ahora mismo, apostar por la digitalización en la empresa me parece fundamental y también creo que merece la pena en el producto, siempre que hay empresas que dicen, ¿para qué me voy a complicar? Si yo estoy bien como estoy y no me lo están pidiendo los clientes, ¿no? Pero si se quiere crecer, es importante tenerlo claro. Creo que ahí va de la mano, para crecer, una actitud, es fundamental la actitud, ¿no? Que tienes una actitud inconformista, una actitud de mejora continua para poder mejorar tanto la empresa como tu producto para llegar a nuevos mercados y a nuevos clientes. Imaginaros que ahora mismo han pasado 5 años. ¿Vale? ¿Dónde quiere estar Marta Bes? ¿Cuál sería el titular que le gustaría compartir con todos los espectadores de este video podcast? Pues mira, ahora, aparte de BMC, que hasta ahora le he dedicado el 100% de mi energía y de mi... Estoy en otro proyecto que también me ilusiona mucho. He creado una empresa nueva que tiene 15 días, con lo cual, sí, que se llama ITM Dynamics, es innovación y tecnología en maquinaria. Hacemos un poco, o vamos a hacer, porque ya tenemos distintos proyectos encima de la mesa para hacer, máquinas a medida,
para dar soluciones en el mercado, pues diseñamos la máquina, hacemos el prototipo, lo llevamos a que sea funcional y lo mismo aportamos soluciones tecnológicas a medida para distintas necesidades, ¿no?, que pueda haber. Entonces, ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Pues quiero que BMC terminar los desarrollos tecnológicos que tengo puestos en marcha en BMC para, digamos, terminar lo que hoy por hoy se considera estar totalmente metida en lo que es la agricultura 4.0 o ya 5.0, que ya cumplimos, digamos, muchísimas funcionalidades, nuestras máquinas ya cumplen muchas funcionalidades, pero nos quedan unas poquitas, pues terminarlas. Y luego con este nuevo proyecto, pues espero estar aquí dentro de 5 años hablándote de lo bien que me ha ido. Confecciones Oroel o Luis del Corral, ¿dónde quiere estar dentro de 5 años? A ver, nosotros llevamos un poco, como antes comentaba, las empresas cada una yo creo que tenemos un poco una forma, ¿no? Y luego también depende de a qué mercados ocupamos. Nosotros, por ejemplo, tanto en la digitalización como en la economía circular, pese a que nuestros grandes clientes, nosotros tenemos clientes del IBEX 35, tenemos 20 clientes, Repsol, Cepsa, Iberdrola, con lo cual estas compañías tienen en sus ODS tienen unos compromisos en los cuales quieren pues, que haya menos huella de carbono, conocer la huella de carbono, conocer el ciclo de vida de sus materiales, la reciclabilidad de sus prendas. Nosotros empezamos esto hace 5 años, pero empezamos la casa en el 3er piso. Sí, o sea, es el atrevimiento, es la osadía, es el desconocimiento, pero no el desconocimiento nuestro, el desconocimiento de algo que empezaba, claro, que era incipiente. Al final son los clientes los que demandan todas estas cuestiones y hay que adaptarse, es el mercado, ¿no? O hay que imponerlas en el criterio del mercado. O sea, yo hay una cosa que siempre he dicho, el presente se vende ya, o sea, lo que se va a vender este año y el que viene y el siguiente está vendido. Lo de dentro de 5 años, estamos ahora en el horno, amasando y cociendo. ¿Y cuál sería el titular? Y el de 10 años tenemos que intuir, conocer y saber, o tener las herramientas para saber por dónde va a ir. Pero para saber por dónde va a ir, nosotros vamos a contribuir en ese cambio. O sea, ese cambio lo hacemos entre todos. Esta señora está haciendo el cambio en lo que estaba diciendo. O sea, en que esa nueva empresa ya no va a hacer solo hierros. Va a haber un cambio, o sea, va a haber un aumento de valor en la cadena. Y en tu caso, yo perdona que insista, pero dentro de 10 años, en tu caso, en el sector. A ver, en nuestro caso, pues a ver, nosotros lo que pretendemos en el corto plazo, de aquí a 2-3 años, es, vosotros sabéis, el tema de la problemática que hay con todo el tema del reciclado de prendas, y digo de las prendas estas. Aparentemente, y según hasta donde yo sé, solo digo creo para que nadie se lleve a engaño, de que el tema del textil de la prenda de protección les da mucho miedo porque el objetivo principal es la protección. No es que consumamos más CO2 o más agua, ¿vale? Pero si nos ponen que hasta ahora es crítico y tenemos que entrar, teóricamente el día 1 de enero del 25 tenemos que tener el 50% de nuestras prendas recicladas. Y ahí está la. Y si no aumentamos el proceso de reciclado, nosotros estamos muy avanzados, pero cuesta, porque no solamente es reciclar, cuesta recoger, cuesta quitar, hay muchos factores. Y luego en la digitalización, el tema es algo que cada vez más, y imagino que os pasará a vosotros, el cliente te exige que todo esté ya digitalizado. O sea, eso de un papel, un fax, eso ha desaparecido, O sea, las facturas ya siempre a través de una plataforma, tal, el propio Estado. O sea, nosotros vendemos mucho, facturamos mucho a las administraciones y lo metes en una plataforma que te tienes que creer que está la factura, pero es que está porque luego lo cobras, con lo cual significa que el sistema funciona. ¿Cómo nos vemos? Pues a ver, en crecimiento, pues lógicamente entendemos que nosotros estamos cambiando criterios en el mercado, no de compra, sino de forma de distribución. Pasábamos antes de pedidos enteros a personalizarlos, a mandarle al trabajador a su puesto de trabajo, Emilio López García, 2 camisas, 2 pantalones, una chaquetilla, un par de botas, y a su casa,
quiero decir que eso ha sido un cambio. O sea, yo cuando empecé en el año 80, los vendías a granel, una caja, una bolsa, y iba todo para allí y lo repartía un almacenero. Eso ha desaparecido. Y la tendencia es que eso desaparezca. La verdad es que es un placer tenerles en este podcast. Muchas preguntas, ¿no?, que me dejo en el tintero. Una de ellas era, ¿qué entienden por éxito? Pero yo creo que el mejor ejemplo sois vosotros mismos hablando, ¿no?, porque sois empresas de éxito. Gracias, Luis, Marta, por estar con nosotros en este capítulo. Pymes en Auge. Habéis dejado reflexiones muy interesantes y espero que sirvan además de ejemplo para todos aquellos que quieran emprender, crecer o posicionar su pyme. Gracias a los dos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues lo han podido escuchar, lo han podido ver. Les esperamos aquí en Pymes en Auge en próximos capítulos.